Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. El día de hoy vamos a hablar de la escritura que se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 7, los versículos 4 y 5. Debemos recordar el contexto de todas maneras, recordar que el pueblo de Israel se encontraba viviendo junto a los egipcios. Esto desde José, desde toda esa época en adelante, y empezaron a crecer en cantidad y en número, lo cual preocupó mucho al faraón que se encontraba en ese momento, dándoles grandes cargas y tratándolos como esclavos prácticamente. Se le llamó entonces a Moisés a sacar a su pueblo de allí, de la esclavitud. Moisés se asustó en un principio diciendo que él era débil, pero el Señor le dijo que él le iba a dar la fuerza que necesitaba, de que Jehová mismo iba a ser el responsable, ocupando a él como instrumento en sus manos para hacer grandes maravillas. Y de aquí viene esa declaración que Jehová hizo en la escritura del día de hoy. Y Faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis huestes, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. En lo personal, esta era una de mis partes favoritas cuando era pequeño. Las 10 plagas y las maravillas que ocurrieron en Egipto de ahí en adelante, mediante una y otra de las grandes maravillas que por medio de Moisés ocurrieron, empezaron a darse cuenta poco a poco de que ellos efectivamente eran el pueblo de Dios y que Dios había mandado a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y así lo hicieron. Pero tuvieron que pasar 10 plagas hasta el punto de que tuvieron que fallecer cada uno de los primogénitos de Egipto, excepto aquellos que pertenecían al pueblo de Israel y obedecieron las instrucciones del Señor. Imagínense todo lo que tuvieron que pasar. El agua del río, el agua transformada en sangre, plaga de ranas, piojos, moscas, la muerte de los animales, entre otras cosas, oscuridad, granizo, lloviendo con fuego. Imagínense todo lo que tuvieron que vivir para recién ahí darse cuenta de que Jehová era Dios, de que el Dios de Israel era el Dios del mundo, que tenía todo poder y de que Faraón no podía retener a su pueblo. Tenían que darse cuenta y así lo hicieron después de un pesar horroroso. La pregunta del día de hoy es: ¿por qué debemos buscar experiencias espirituales? Y parece contraproducente hablar quizás de algo horroroso y después hablar de experiencias espirituales. ¿Saben qué? No lo es así tal cual. Fíjense, llegó Moisés y los primeros milagros, cuando puso la vara y se transformó en una serpiente, los magos de Faraón hicieron lo mismo y también se transformaron en serpientes. Y Faraón fue engañado por Satanás. Dijo, si yo puedo hacer algo parecido, entonces, ¿cómo va a ser eso de Dios? Satanás hoy en día también está intentando imitar los milagros de Dios. Nos está tratando de engañar, de desviarnos del camino, de no aceptar a Dios como un Dios todopoderoso, como aquel que nos indica el camino a la felicidad. Y Satanás busca entonces desviarnos, haciéndonos tomar decisiones equivocadas, tal como Faraón decidió no dejar salir al pueblo del Señor, sufriendo las consecuencias de aquella decisión, tal cual nosotros tendremos que sufrir con nuestras decisiones si son las incorrectas, si nos dejamos engañar por las de Satanás. Es por eso que nosotros tenemos que buscar experiencias espirituales, porque las experiencias espirituales no tienen que ver tanto con lo que pasa, sino con lo que nos pasa, lo cual es muy diferente. El faraón y el pueblo empezaron a ver grandes maravillas, una tras otra, pero por dentro tenía su corazón endurecido totalmente. No estaba viviendo experiencias espirituales. Veía maravillas, pero su corazón cerraba toda posibilidad a sentirlas. Ahí está la clave de buscar experiencias espirituales. No tenemos que buscar ver un ángel, sino tenemos que buscar sentir en nuestro corazón esas experiencias espirituales. El presidente Russell M. Nelson nos ayudaba un poco al respecto. Comprendan que cuando hay ausencia de experiencias con Dios, uno puede dudar de su existencia. Así que hagan lo necesario para empezar a tener experiencias con Él.
sean humildes. En oración pidan tener ojos para ver la mano de Dios en su vida y en el mundo que los rodea. Pídanle que les diga si realmente está allí, si realmente los conoce. Pregúntenle qué siente Él por ustedes y luego escuchen. El buscar experiencias espirituales no es tanto para que ocurran cosas maravillosas, porque las cosas maravillosas ya están ocurriendo. Esa es la clave. Tal cual como Faraón veía esas cosas maravillosas y aún así no creía, nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de cosas maravillosas que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que están allí. Tenemos nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón cerrados a esas cosas. Y es por eso que tenemos que buscarlas, buscar esas experiencias con Dios, para que sea el Señor quien abra nuestros ojos, quien abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos, para que podamos escuchar al Señor, para que podamos ver aquellas experiencias maravillosas. Y tenemos la libertad y tenemos la necesidad de preguntar al Señor. Y el Señor promete que nos va a responder. Y cuando lo haga, sentiremos y viviremos esas experiencias espirituales, lo cual nos dará la fortaleza necesaria para marchar y caminar hacia la libertad. Tal cual el pueblo de Israel tenía una marcha muy larga que caminar y experiencias más que vivir para abrir ese corazón que también en cierta forma tenían endurecido. Nosotros también tenemos que luchar para ablandar ese corazón, para abrir nuestros oídos y escuchar a aquel Señor que quiere hablarnos. Pero no lo va a hacer a menos que nosotros estemos dispuestos a escuchar y a vivir esas experiencias espirituales. El presidente Nelson seguía diciendo: derramen su corazón a Dios, pregúntenle si estas cosas son verdaderas, aparten tiempo para estudiar sus palabras, realmente estudien, paguen el precio ahora, por medio del estudio diligente y la oración ferviente, para conocer estas verdades eternas y luego para vivir de conformidad con ellas. Tenemos las herramientas, las escrituras, la oración. Estudiemos, busquémosla ahora, paguemos el precio necesario ahora, para que no tengamos que vivir las 10 plagas, para recién darnos cuenta de que hay un Dios que tiene todo el poder. No, busquémoslo ahora, preguntémosle ahora, estudiemos las clases del Ven Sígueme, las escrituras, ahora. Y entonces entenderemos, y entonces sabremos cuál es el camino. Pero eso todavía no basta. Una vez que sepamos el camino, sigámoslo. Una vez que escuchemos la respuesta, actuemos en consecuencia a ella. Cuando oremos, no lo hagamos con la respuesta ya prevista en nuestra cabeza, sino que seamos humildes para aceptar cualquiera sea esta respuesta y actuemos en consecuencia. El saber después de estudiar no es suficiente, tenemos que actuar. Pero ambas cosas van unidas. No podemos actuar sin saber, pero luego de que sepamos, tenemos que actuar y llegar hasta el final. No necesitamos vivir las 10 plagas para recién darnos cuenta de que Dios existe, de que estamos llenos de experiencias maravillosas. Pero busquemos esas experiencias espirituales para que esas experiencias maravillosas sean nuestras y para que nosotros la podamos sentir en nuestro corazón, sentir que Dios realmente está aquí, que nos ama, de que vive, de que nos puede ayudar y extender esa mano para llegar hasta el final, para que cada día sintamos esas experiencias espirituales y nos dé la fuerza para llegar y caminar hasta el final. Caminemos en pos de esas experiencias, caminemos en pos de lo que Cristo nos enseñó, del camino que Él mostró para llegar hasta el final y obtener esa eterna felicidad, de ser libres como el pueblo de Israel, libertad que solo Cristo nos puede dar. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. Le dejo cordialmente invitado a ver el programa de Recordando Juntos con la familia Zurita. Allí veremos en detalle todo lo que allí sucedió. Y si llegó a este punto, no se olvide de darle like, de suscribirse y de compartir esto con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.